abruma o fortalece tanta esperanza de la gente? Fortalece. La esperanza es una fuerza muy poderosa. Con perseverancia, con terquedad de la buena, se logra que las cosas vayan cambiando. Es un cambio de fondo, estructural, un cambio de régimen. Y desde luego que es un cambio de mentalidad, que eso es lo más importante. Siempre he dicho que cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. La información respecto a la cantidad de contagios proviene del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y por ayuda de Emiliano Comunal y con el otro, logramos tener los mapas municipales. Mira, este es el patio central. Mira, aquí estuvo preso en 1857 Benito Juárez. Era vicepresidente de la República y ministro de Gobernación, porque como Comonfort, de esas cosas extrañas de la política, se dio a sí mismo un golpe de Estado y venía del movimiento liberal de Ayutla, había estado con Juan Álvarez en la defensa de Acapulco, enfrentó a Santana y por eso Juan Álvarez lo apoya y llega a la presidencia, pero era moderado y flaquea y entrega la presidencia a los conservadores. Y Juárez y los liberales puros o radicales se oponen al autogolpe y Juárez es encarcelado. Pero fíjate lo que es la historia. Esto también pasó con los revolucionarios de 1910. Los conservadores no respetaron la moderación, así como asesinaron a Ocampo, que era liberal radical, así también asesinaron a Comonfort, que era liberal moderado. Las gavillas de conservadurismo. En la revolución pasó lo mismo. Es asesinado Obregón y es asesinado Zapata y es asesinado Ángeles y es asesinado Villa y es asesinado Carranza. Se dividen los revolucionarios, pero al final todos
son sacrificados. Este es el caso de Comonfort, que luego de actuar con titubeos y entregarles el poder a los conservadores, se arrepiente y vuelve a estar en las filas liberales, y por eso es que los conservadores lo asesinan en Guanajuato. Pero este salón ya no existe como tal, porque va a los salones que se construyeron después, a los salones que ya visitamos, los salones de recepción, y ya van a el balcón principal del Palacio, hacia el Zócalo. Esta Pero danza de la muerte en las que se vuelven las victorias revolucionarias, estas divisiones, Son muy crueles las revoluciones. Por eso, que viva la paz. La guerra es terrible. Es lo más cruel que puede haber. Son sufrimientos. Si lees a Hemingway, ¿por quién doblan las campanas?, donde narra lo de la guerra en España, es muy cruel lo que pasa, y no solo es ajusticiamiento de conservadores a liberales, sino también de liberales a conservadores. En una escena del libro de Hemingway, llegan los republicanos a un pueblo y casi ponen en fila a todos, al panadero, al cura, y a todos los fusilan, los asesinan. Esas son las revoluciones, son las guerras. Por eso es una dicha enorme el poder hablar de que en México estamos llevando a cabo una transformación de manera pacífica. Imagínate lo doloroso que es lo que pasó en El Salvador, en Nicaragua. ¿Cuántos perdieron la vida? ¿Cuánta destrucción? Y no se avanzó mucho. No se lograron cambios de fondo, desde luego. Lo que había era opresión, pero lo que hay ahora no se puede considerar como democrático. Entonces, a veces la vía armada no es garantía de justicia, de prosperidad para los pueblos. Mira, este es el gran mural de Diego. Todo lo que tiene que ver con la época prehispánica. Aquí está la conquista, movimiento de independencia, las intervenciones, la revolución, el fusilamiento de Maximiliano, y este es el ala radical del mural. Aquí está Marx. Esto se hizo por iniciativa de
de Vasconcelos, que era secretario de Educación, con Álvaro Obregón, asesinan a Obregón en 1928 y un año después, con Portegil, empiezan a pintarse los murales. Y Diego termina de pintarlos hasta que muere en 1951. Pero aquí está Tenochtitlan. Lo importante de los murales es que Diego está recreando las culturas, las más cercanas. Por ejemplo, esto es Michoacán, purépechas o tarascos. Ese México antiguo que Antiguo, pero que hasta quitaron de los libros de texto. sí, pero que está vigente, es cultura viva. Es zapoteca, este es Oaxaca. Entre los pobres, los más pobres. Sí, los pueblos indígenas, sí. Este es un fresco de Papantla. No tenemos nuestra comunidad, ahí van las solicitudes. Ahí vamos, ahí poco a poco. Que Dios me lo acompañe y me lo cuide. Con calor se quita. ¡Licenciado! ¡Una cancha! ¡Una cancha! ¡Una cancha! Va a haber cancha. Va a haber cancha. Y vivienda también. Pronto. Presidente, ¿abruma o fortalece tanta esperanza de la gente? Fortalece. Cuando no hay esperanza, no hay vida. La esperanza es una fuerza muy poderosa. Nosotros despertamos esperanza y estamos haciendo que los sueños, las esperanzas se conviertan en realidad. A veces hay revoluciones y la gente sigue pensando igual. Y se puede triunfar por una causa justa, pero no se tiene el acompañamiento del pueblo. No hay un acoplamiento entre la vanguardia revolucionaria, transformadora, y el pueblo. En este caso, lo más importante ha sido el despertar de los ciudadanos, la toma de conciencia, el cambio de mentalidad. Eso les cuesta trabajo entenderlo a los conservadores, porque ellos creen, en el mejor de los casos, que el pueblo sigue pensando igual. Y en el peor de los casos, de que el pueblo no existe, que la política es asunto de los políticos y que el pueblo no cuenta. Por eso se equivocan y se enfurecen, se desquician. Porque no es una vanguardia, es todo un pueblo que ha tomado conciencia de la necesidad de un cambio, de una transformación.
Eso no se ha registrado en ningún otro país del mundo. No ha habido un cambio así como el que se está llevando a cabo desde abajo y con la gente en nuestro país, en México. Eso es muy importante. Es un cambio a pesar de las estructuras de poder, de las estructuras económicas, a pesar del dinero y del poder. Y de los medios. Y de los medios. Yo recuerdo que cuando estaba lo de la lucha contra la reforma educativa, no sé si contra la reforma educativa o contra la llamada reforma energética, tú propusiste, me insistías que en mi discurso, en el Zócalo, en una de las movilizaciones que hicimos, tantas movilizaciones, sacara ahí un teléfono y decir, esta es la manera de comunicarnos, así nos vamos a comunicar. Pues no lo hice así, no te hice caso de manera tan estricta, pero en el fondo sí, porque usamos las redes. Empecé a enviar mensajes por Facebook, por Twitter. Ahora con las mañaneras, ya los medios convencionales no son tan importantes como eran antes. Era el cuarto poder. No se podía tocar a los intocables. No se podía tocar al intocable. Ahora no, ahora hay derecho de réplica y se ejerce. Y a veces se enojan y se confunden y piensan que es censura. No, nosotros no vamos a perseguir a nadie. No se van a repetir asuntos vergonzosos como la cancelación del programa y la ruina económica de Gutiérrez Vivó. Lo acabaron, lo destruyeron. Me da hasta sentimientos porque lo dejaron en la calle. Se tuvo que ir al exilio a Estados Unidos a vivir en una pensión. Esto durante los gobiernos del PAN. Y con el PRI, lo de Carmen Aristegui. De muchas otras cosas. Eso nunca, jamás. Aunque el Reforma, el Universal, cualquier medio nos ataque o nos critique, un día sí y el otro también, no hay problema. No hay problema. Lo único es que vamos a utilizar nuestro derecho de réplica. Porque ni modo que nos quedemos callados. Tenemos que responder, informar, orientar, porque muchas veces son noticias falsas o interpretaciones a modo, de acuerdo al pensamiento conservador. Y nosotros tenemos una manera distinta, ¿no?, de ver las cosas. Por eso vamos a estar explicando, argumentando desde las mañaneras. Pero bueno, la plática comenzó con lo de la esperanza, ¿no?, del pueblo. Y el elefante. Y el elefante.
porque Pero se puede ganar sin los medios, se puede ganar con las redes, pero se puede gobernar con un elefante. hay que empujar al elefante que camine, pero no confiar solo en el elefante. Hay que gobernar con el pueblo. Entregar de manera directa los apoyos, los beneficios a la gente, sin intermediario, ni de la sociedad civil, ni de las organizaciones sociales, ni de las organizaciones no gubernamentales, ni de la iniciativa privada, nada de eso, nada. Incluso ni de instancias gubernamentales. Entre más directo llegue al pueblo, a la asamblea de los pueblos, a los comités que se eligen democráticamente en los pueblos, entre más directo llegue a los beneficiarios, mejor, mucho mejor. Llega completo, llega sin moche, sin piquete de ojo. El Pacto por México fue eso. Van todos y van también las organizaciones sociales, los partidos. Y a ellos también les toca su parte. Pero desde luego la mayor cantidad del botín se queda en unos cuantos. Es la entrega del petróleo, es la entrega de la industria eléctrica, es la entrega de las minas. Eso fue lo que pactaron. La destrucción de Pemex, la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad. Te invito a la panga, vamos, a la panga. No he perdido el piso. Por eso las giras, por eso la comunicación con la gente y la austeridad republicana. Hacer a un lado la parafernalia del poder. Desde luego, respetar el protocolo republicano, los honores a los símbolos patrios, los honores que recibo de acuerdo al protocolo como presidente de México, pero no perder el piso, no levitar. Me da mucho gusto el respeto de los soldados porque los conozco a sus familiares desde hace mucho tiempo, conozco sus regiones, conozco sus pueblos. Son pueblo uniformado. El soldado es pueblo uniformado. Y los generales también. Eso es maya, eso es cacao. La conquista. Esto es el patio central del palacio y la característica principal son los murales, pero aquí también es el recinto del Constituyente de 1857. Aquí es donde se aprueba la Constitución liberal de 1857. A la que quería volver Madero. Sí,
con ella gobernó con la Constitución del 57. Esta Constitución la hicieron, entre otros, Gómez Faría, Ponciano Arriaga y otros. Este recinto se rehabilitó porque se incendió en el siglo XIX, se incendió y lo rehicieron como estaba. Pero aquí fue donde se juró cumplir la Constitución del 57, la Constitución liberal. Es majestuoso este sitio, este lugar. De alguna manera, en este mismo escenario estaban los liberales y hoy le parece que la disputa sigue siendo un poco la misma, ¿no? Sí, a mí me gusta siempre esa definición de liberales y conservadores, porque siempre digo que son las corrientes de pensamiento más auténticas, son los troncos. De ahí se desprenden otras doctrinas, sistemas políticos, ideologías. Se puede hablar de derecha, de izquierda, de fascismo, comunismo, socialismo, neoliberalismo, pero lo que ha perdurado, lo que se mantiene en esencia, es la corriente liberal y la corriente del pensamiento conservador. Son las dos maneras de pensar, las dos ideas básicas, ¿no? Liberales, conservadores. Y hasta la fecha es eso. El liberal busca transformar, es revolucionario. El conservador, como lo indica el término, quiere conservar, mantener el statu quo, que las cosas no cambien, que se mantengan los privilegios. En aquel entonces eran los privilegios del clero y del ejército. Y los liberales se proponen llevar a cabo las reformas para quitar esos privilegios. Y es cuando se da la separación del Estado y de la Iglesia, ¿no? Porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esa fue la gran reforma, impulsada por Juárez y por los liberales. Y tuvo que ver con este recinto. Ya estaba anciano Valentín Gómez Faría, pero todavía le tocó aprobar la reforma liberal, la nueva Constitución liberal. Él desde los años 30 del siglo XIX ya había llevado a cabo reformas civilistas, pero es en la Constitución del 57 en que se establece la separación clara del Estado y de la Iglesia. Y luego a Juárez le toca aplicarla.
Pero estamos en una nueva confrontación liberales-conservadores. Yo creo que sí. Se matiza, pero ya no se puede simular. Ya, como digo, no hay para dónde hacerse. Cuando van los conservadores por Santana, ya Santana había estado 10 veces como presidente de México, ya había entregado o había permitido que nos arrebataran más de la mitad de nuestro territorio con ese gran zarpazo que fue la intervención estadounidense de 1847-48, y se tuvo que ir al extranjero y los conservadores lo van a buscar y regresa Santana y se convierte en un dictador más ridículo, porque es cuando lo nombran Alteza Serenísima y empiezan las condecoraciones. Alamán le recomienda, que era su asesor, que México buscara constituirse como una monarquía. Bueno, y lo peor, el autoritarismo y la entrega todavía de otro pedazo del territorio nacional. Vende la mesilla, se gasta todo el dinero en lujos, derroche. Platicábamos ayer de qué hacer con los ricos. No los estamos excluyendo. No, es la integración de todos, con un pacto, un acuerdo, que se le dé un trato especial, preferencial a los pobres, a los desposeídos. Por eso es por el bien de todos, primero los pobres. Pero esto no significa hacer a un lado a los ricos. Yo siempre digo, es arriba los de abajo y abajo los privilegios. Yo sostengo que se tiene que distribuir la riqueza. Por eso no estoy de acuerdo con el concepto de crecimiento o que de esa manera se mida la prosperidad de los pueblos, que ese es el parámetro fundamental, el crecimiento, porque eso no significa distribución de la riqueza, no significa distribución del ingreso. Pueden haber tasas de crecimiento elevadas, pero se puede estar acumulando toda esa riqueza en unas cuantas manos. Y es falso, es un sofisma el decir, como se sostenía en el periodo neoliberal, de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa, permeable. Eso no es posible. Pero también, así como estoy a favor de la distribución del ingreso y de la riqueza, estoy a favor de que se pueda crear riqueza.
porque no se puede distribuir lo que no se tiene, lo inexistente. Tenemos que crear riqueza y por eso es muy importante la actividad empresarial. Ya el Estado se debe de encargar de que haya distribución de esa riqueza, que no se acumule, que no se acapare en unas cuantas manos, que no haya desigualdad económica social, que se reduzca, que busquemos la fraternidad, la igualdad, el bienestar de todos para poder todos vivir en paz. Por eso lo de por el bien de todos, primero los pobres, por el bien de todos. Si hay justicia, hay paz. Entonces, si le va bien al 70% de la población en la pirámide social, de la base hasta las clases medias, le va a ir bien al 30% restante, a los de arriba, a los que están en los estratos más altos de la pirámide. La promesa principal para la gente del capital es que aquí va a haber paz y seguridad. Y eso es lo más preocupante porque es muy difícil que haya paz y seguridad. Es difícil garantizar la paz, sí, pero no imposible. Además, yo soy un idealista, soy de los que creo que lo difícil lo vamos a lograr. Lo imposible lo intentaremos. Es decir, nada cuando se tiene ideales es imposible de enfrentar. En el caso del crimen organizado, nosotros tenemos una estrategia que consideramos eficaz. Es atender las necesidades de la gente, no abandonar al pueblo, no abandonar a los jóvenes. Si no atendemos a los jóvenes, se los dejamos como ejército de reserva a la delincuencia organizada. Los empujamos a eso, a que tomen el camino de las conductas antisociales. Si competimos y les quitamos a los jóvenes, van a tener problemas. Y yo creo que ya están teniendo problemas. Lo noto porque están desesperados en el reclutamiento y cada vez están enganchando a menores de edad, más jóvenes todavía, porque ya se les dificulta. No olvides que tenemos 1 millón de jóvenes trabajando como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Fue un error, más que eso, un crimen, el abandonar a los jóvenes, el rechazarlos con la mentira, el engaño, el pretexto, la excusa de que no pasaban el examen de admisión, dejarlos sin la oportunidad de estudiar y darles la espalda en general a todos los jóvenes. Lo único que hicieron fue acuñar esa frase chistosa y discriminatoria de ninis que ni estudian ni trabajan, pero no hicieron nada por ellos, nada, absolutamente. Entonces nosotros no, estamos ahí con los jóvenes
y otorgando más becas que nunca en la historia. Casi 11 millones de becas para estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad. Imagínate que todos los que estudian preparatoria, nivel medio superior, tienen becas, todos. ¿Por qué? Ahí es universal, alrededor de 5 millones que tienen becas, porque es el nivel de escolaridad de más deserción y coincide con la adolescencia, la edad más riesgosa. Entonces, queremos mantenernos estudiando. Ya en el nivel superior sí es para los pobres, pero son 300,000 becas. Es como todos los estudiantes que tiene la UNAM, 300,000 estudiantes que reciben 2,400 pesos mensuales cada uno. Y esto va a ir aumentando. En el caso del millón de jóvenes que te decía, que están como aprendices, salario mínimo a todos. Empezamos con 3,500 pesos, porque calculamos que iba a ser 1.5 salario mínimo, ¿no? Y resulta que aumentamos el salario primero 16% y este año 20%, y se nos quedó abajo el apoyo, los 3,500, y le tuvimos que subir, ahorita son como 3,670 pesos, que es el salario mínimo, le subimos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, creando condiciones para poder vivir con tranquilidad y que no haya la necesidad de caer en las filas de la delincuencia. Tú que vienes de la guerra, que fuiste reportero de guerra y de guerrillas, que cubriste la guerrilla de El Salvador y otras, había un término que se usaba antes de la contraguerrilla, de la contrainsurgencia, de los contra, de toda esa estrategia que se aplicó para combatir a los movimientos guerrilleros. Y se hablaba de manera metafórica de quitarle el agua al pez, como con violencia, con el uso de la fuerza, con la represión, arrasaban comunidades que suponían protegían a los guerrilleros. Eso era quitarle el agua al pez. Bueno, lo que hizo Huerta cuando fue a combatir a los zapatistas, que arrasaban los pueblos. Hay cosas bellísimas sobre eso, porque le preguntaba a la gente, ¿ustedes son zapatistas o gobiernistas? Y en los primeros pueblos la gente muy leal empezó a contestar, somos zapatistas. Y ya con eso arrasaba con los pueblos, los quemaba y todo.
fue corriéndose la voz, ya después llegaba a otros pueblos y preguntaba, ¿y ustedes qué? ¿Están con Zapata o están con el gobierno? Ya la gente decía, estamos con el gobierno, ya se iba. Y apenas iban saliendo del pueblo los soldados y empezaba la gente a gritar, viva Zapata, aquí todos somos zapatistas. Entonces, esto es al revés. Esto es quitarle a los jóvenes, a las organizaciones delictivas. Si les quitamos a los jóvenes, no van a poder. Es un desafío. Es una lucha que estamos teniendo con ellos en buena lid. Nada de que vamos a masacrar a los de las bandas. No. Eso ya se terminó. Eso está prohibido. Eso es violatorio de los derechos humanos. Estoy muy pendiente de los índices de letalidad. Hubo un tiempo en que eran más los muertos en enfrentamientos que heridos y detenidos. Mucho más, porque remataban a los heridos. Eso ya no se hace. Ahora se actúa de manera distinta en los enfrentamientos. Por eso hablo de que es una estrategia nueva. Y tengo confianza de que vamos a seguir avanzando. Además, convenciendo, persuadiendo a los mismos jóvenes halcones de que se puede de otra manera salir adelante. No a la vida fácil, al lujo barato, a las camisas, a la ropa de marca, a las alhajas. Estamos bien. Se necesita tener fortaleza moral para resistir. Me siento bien. No estoy angustiado. Es todo un desafío, pero vale la pena. No es en vano. Si logramos transformar al país o dejar sentadas las bases para la transformación, va a ser una buena obra, una contribución de primer orden, y me puedo ir tranquilo. Yo sostengo, Epimenio, que si no se tiene el apoyo del pueblo, no tiene nada que hacer aquí. Nada. Si no tengo respaldo popular, es mejor que me vaya. No se puede llevar a cabo una transformación sin el apoyo del pueblo. No puede uno enfrentar a los conservadores, a los que no quieren la transformación, sin el apoyo del pueblo. Porque es falso de que si hay acuerdo con los medios de comunicación, que son acuerdos además onerosos, con eso, ¿sí?, va uno a poder salir adelante, o va uno a poder gobernar, o va uno a poder resistir. No. Se resiste
en un proceso de transformación si se cuenta con el apoyo de la gente. Es condición sine qua non, es condición básica. Decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Aquí murió Juárez. Bueno, acabamos de ver que estuvo preso. Aquí se aprueba la Constitución de 1857. Vamos ahora a la casa donde vivió y murió el presidente Juárez.